noches. Entramos a nuestro último caso clínico. Como ven, tenemos todos los recursos, gracias a Dios, para poder presentarles en las mejores formas lo que ustedes se merecen. Dejo con ustedes a la doctora Nérida Cortés. Jóvenes, muy buenas tardes. Colegas, buenas tardes. En este día 29 de diciembre vamos a presentar el caso clínico, nuevamente un tema neurológico, ¿no? Entonces, ¿doy inicio al caso clínico, doctor? Adelante. Bien. Entonces, el día de hoy va a ser el caso que vamos a presentar el día de hoy. Es un paciente, ¿no?, que ingresa el 13 de junio, perdón, 13 de mayo del 2020, ¿no? Es un paciente XYZ que tiene una edad de 68 años, de sexo masculino, natural de Lima, ¿no? Su grado de instrucción es superior, ¿ya? Y ocupación, se ocupa este paciente en su casa, ¿no? Es ya un paciente retirado de la policía. ¿Continúo? Sí, otra. Perfecto, ahí Bien. está. Ya, entonces, en cuanto a la enfermedad actual, el tiempo de enfermedad son 24 horas, la forma de inicio es brusco y de curso progresivo. Dentro de los síntomas principales, el paciente presenta cefalea, disminución de fuerza de mi cuerpo izquierdo, asimetría facial y, en varias PPT, por eso ya hice algunas correcciones, porque es en mi cuerpo derecho, ¿ya, doctor? Entonces, es disminución de fuerza de mi cuerpo derecho, asimetría facial y dificultad para articular palabras. Bien, gracias, doctor. Entonces, en cuanto al relato cronológico, ¿no? El paciente familiar del paciente refiere que el paciente le acompaña al baño, ¿no? Le deja un momento ahí, ¿no? El paciente, como ven, es poco dependiente y le deja, y al momento que regresa, le ve a su familiar que lo que dice el familiar, ¿no? Que media cara se le cayó, eso es lo que nos refiere, ¿no? Asimetría facial y dificultad para movilizar el hemiscuerpo derecho, acompañada de cefalea moderada, ¿no? Tipo punzante, ¿no? Horas después presenta dificultad para articular palabras y relajación de esfínter, motivo por el cual lo traslada, lo lleva por emergencia al paciente, ¿no? El siguiente, doctor, siguiente. Estando ya en emergencia, al paciente le encuentran una presión arterial de 220 sobre 120 milímetros de mercurio, ¿no? Una saturación de oxígeno un 98%, un Glasgow de 13 sobre 15 y presenta una debilidad facio-brachiocrural derecho, por si acaso es derecho, y una glucosa sérica de 135 miligramos por decilitro. ¿Sigo, doctor? Estábamos en antecedentes patológicos. ¿Logra ver lo que nos puso? Sí, antecedentes patológicos, el paciente es hipertenso, diagnosticado hace 12 años, ¿no? Un tratamiento irregular que toma enalapril, 20 miligramos cada 24 horas. También toma furosemida de 40 miligramos, una tableta al día a las 8 de la mañana. Es diabético también, diagnosticado hace 12 años. El tratamiento es tratamiento con hipoglicemiento oral, la metformina de 850 miligramos en el desayuno y la cena. También tiene problemas de dislipidemia, le dan la atorvastatina de 40 miligramos en la noche y como otro antecedente es infarto miocardio agudo hace 4 años, ¿no? Y también tiene fibrilación auricular que recibe tratamiento con clopidogrel 75 miligramos por día. En cuanto a los antecedentes quirúrgicos, el paciente es operado,
¿no? Más o menos hace 3 años le hicieron una amputación supracondiliar del miembro inferior izquierdo, ¿ya? También ha sido operado de fractura de cadera bilateral, ¿no? Por eso el paciente es portador de prótesis de cadera, o sea, y portador también de marcapaso. Ahí quedaríamos pendientes. Ujú. Señores alumnos, ¿tienen preguntas, por favor, de la anamnesis? Cualquier pregunta, si desean, la pueden hacer por vía chat. El doctor Vela y la doctora Cortés pueden ver las preguntas de ustedes y ayudarnos ahí. Recuerden que la semana pasada, cuando la doctora Cortés hacía la introducción al caso clínico que correspondía a compromiso de conciencia, les mencionaba que era muy importante dentro de la evaluación el dato de si esto era insidioso o esto era agudo, si la presentación del cuadro clínico era insidioso o la presentación del cuadro clínico es agudo. Eso va a ser muy, muy importante para el planteamiento que ustedes deseen hacer sobre los síndromes que está presentando el paciente. Ya tienen ustedes los datos de enfermedad, de síntomas principales. Como nuevamente les menciono, tienen también ustedes, ahí se los voy a colocar, el dato de tiempo de enfermedad. Entonces me imagino que ustedes ya están construyendo su línea de tiempo y según su línea de tiempo y los síntomas que ustedes consideren como principales, en donde destaca, como ya vieron ustedes y lo ha remarcado la doctora, el problema de mi cuerpo derecho, pero no solo el problema de mi cuerpo derecho, miren la cuarta línea de síntomas principales. Y ahora sí, podremos tener una correlación de lo que puede estar sucediendo anatómicamente. ¿Alguna pregunta, señores alumnos? Pueden prender su micro o pueden ustedes hacerla por chat. Doctor Vela, ¿tenemos alguna pregunta de los alumnos? Hasta el momento no. Entonces, continuemos con el examen físico, doctora Cortés. Ya, doctora. Entonces, en cuanto a las funciones vitales, como ya les dije, presentó el paciente una presión arterial de 220/110 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 98 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 18 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno del 98%. La temperatura 37 grados centígrados y el peso si es 90 kilos, porque si el señor es grueso, es un gordito. Y al momento del examen neurológico presenta un Glasgow de 13/15, ¿no? En cuanto al examen físico, lo que es general, paciente en aparente regular estado general, en aparente regular estado de hidratación, aparente regular de nutrición. La piel tibia, tenía los puntos rubíes, ¿no? Eritema palmar y también algunos estigmas hepáticos, como lo que es la tetilla que está hiperpigmentada, una ginecomastia, ¿no? Y aparte de eso, el vello pubiano también, la forma, ¿no? La forma ginecoide. En cuanto al tejido celular subcutáneo, está aumentado, predomina abdominal, no presenta edemas. El soma estaba limitado por el dolor que presentaba al movilizar y adenopatías no presenta el paciente. En cuanto al examen físico regional, la cabeza es normocéfalo, no exostosis, cabello entrecano. Sí, doctora, ahí es derecho. Región facial, asimetría facial derecha, por si acaso joven derecha. Ojos, pupilas isocóricas, reactivas a la luz, conjuntivas rosadas. Córnea presenta halo senil, el cuello cilíndrico móvil corto, los pulsos carótidos está disminuido, predominio derecho, los oídos presenta hipoacusia bilateral, ¿no? La cavidad oral, mucosa oral seca, pero sí tenía sus prótesis, ¿no? Tanto en maxilar superior e inferior.
A nivel del tórax anterior, ¿no? Al examen, a la palpación, se palpa el marcapaso en tórax anterior derecho. En el aparato respiratorio, ¿no? Móvil con la respiración, murmullo vesicular pasa en ambos campos pulmonares. Hay un poco de movilización de secreciones y rocantes difusos en ambos campos pulmonares. En aparato cardiovascular, ¿no? No se aprecia choque de punta, no se palpa choque de punta, los ruidos cardíacos son arrítmicos, no hay soplos. El abdomen es patraciano, no ruidos hidroaéreos presentes, blando depresible, no visceromegalia. El spam hepático, ¿no? Que le percutimos más o menos en 8 centímetros. Geniturinario, paciente está con zona Foley, permeable, la orina clara, ¿no? En cuanto al examen físico neurológico, el nivel de conciencia, paciente con tendencia al sueño, pupilas isocóricas hiperreactivas, la motilidad activa y fuerza muscular en mi parecia fase brachiocrural derecha, ¿ya? 2/5, reflejo osteotendinosos no evaluable, sensibilidad superficial y profunda no evaluable, equilibrio y coordinación no evaluable. No signos meningios ni radiculares, nervio craneal no evaluable y funciones superiores no evaluables. De lo que es la imagen, hay que pensar que su déficit es el problema que presenta es a nivel derecho, joven, por favor. Sí, era el derecho. Hasta ahí nomás, doctor. Ahí está. Gracias, doctor. Van a disculpar, no se olviden, este es el lado 2/5 y este es el lado 5/5. Así es, el lado derecho es el problema que presenta el paciente. Creo que para no marearlos a ellos, vamos a dejarlo como estaba, pero ya saben ellos que es el lado derecho. Vamos a cambiarlo nada más. Como estábamos al inicio, solo que quiero agregarle, ahí estábamos. Añadir, vamos a agregarle, insertar y vamos a ponerle esto de acá con el debido respeto. No evaluable. Entonces, solo disculpen ustedes, ahora sí, derecho. Y esto lo bajamos acá. Y le colocamos esto. Copiar. Y esto acá, y le colocamos acá izquierdo. Izquierdo. Ahora sí. Gracias, doctor. Sí, así es. Ahí está. Izquierdo y derecho. Entonces, ahí tienen, señores alumnos, prácticamente el esquema de lo que es movilidad activa y fuerza muscular, ¿ya? En donde el compromiso es fascio brachiocrural derecho. Y ahí tienen ustedes muy bien remarcado para que puedan corregir ustedes en su informe, para que puedan ustedes corregir en el caso clínico que se los hemos enviado. Y ahí está perfectamente derecho. Muy bien. Y para terminar, ¿usted nos quiere decir algo del primer día de hospitalización, doctora? Sí, doctor. En el primer día, el paciente, cuando ingresó por emergencia, ¿no? Ya como les he referido, el examen clínico, neurológico, pero ya el primer día de hospitalización, ya su nivel de conciencia ya había un mayor deterioro, ¿no? Neurológico, ¿no? Con respecto al ingreso, estaba más somnoliento y el Glasgow empezó a disminuir de 13/15 a 9/15, las pupilas estaban mióticas y no reactivas a la luz. Bien, señores alumnos, tienen ustedes ahí una presentación de anamnesis, en donde está claro prácticamente los síntomas principales, pero recordando el detalle que la doctora les ha dado desde el comienzo, desde la semana pasada, trastorno de conciencia,
urgencia, averiguar si el problema es agudo, si el problema es insidioso o es brusco. Acuérdense de eso, muy importante. De ahí tienen ustedes sus síntomas principales, de ahí tienen prácticamente el examen clínico que se les ha presentado. ¿Quieren hacer alguna pregunta, por favor? Les voy a agradecer. Pueden prender su micro o escribirlas por chat. Yo agradecería, doctora Cortés, Doctora dentro Costa, del... Dígame. la señorita María Isabel Muñoz Aparicio pregunta si el paciente siguió con su tratamiento de atorvastatina y la metformina o lo abandonó. Lo que sí, el familiar, ¿no?, nos refiere que continuaba con el tratamiento de la metformina, la atorvastatina. Lo que sí, lo que es para la presión o lo que es su anticoagulación, o sea, el paciente, por ejemplo, es hipertenso, pero su pastilla a veces no lo tomaba. Por ejemplo, el enalapril está indicado, nomás la furosemida, pero él decía, ya tomé, pero no era un tratamiento irregular. Perfecto, doctora. Doctora, permítame, usted nos remarcó algunos estigmas en la evaluación dermatológica compatibles con hepatopatía. En abdomen se encontró circulación colateral, se encontró la posibilidad de matidez desplazable. No, doctor, lo que sí el abdomen batraciano, lo que sí el spam hepático en 8, ¿no? Aparte de eso, se insinuaba alguna lo que es las arañas vasculares, la dilatación venosa, pero sí no hemos encontrado más marcado, ¿no? Son que nosotros vimos a lectoscopia, por ejemplo, ¿no?, lo que es la hiperpigmentación de la tetilla, ¿no? Perfecto, Eso es doctora. lo que hemos visto. ¿Alguna pregunta, por favor? Pueden prender su micro, pueden seguir haciéndola por chat. Doctora Costa, Diga, la doctor. señorita Lisette Gutiérrez Medina. ¿Puede explicar, por favor, por qué los pulsos carotídeos derechos estaban disminuidos y la hipoacusia bilateral? Realmente esa es una pregunta que ustedes son los que tienen que plantear en su informe. Esa es una pregunta que ustedes tienen que plantear en su informe. En razón, acuérdense de los antecedentes y miren lo que toma la paciente. Ya se les ha explicado dentro de la evaluación, acuérdense cuando el doctor Avilés, el doctor Pino les hablaba de la evaluación cardiovascular, la importancia que se tiene de evaluar los pulsos, no solamente los periféricos, sino también, como en este caso, los carotídeos. Entonces, muy importante eso que usted está remarcando, señorita alumna, pero esa es una explicación que ustedes tienen que dar. Y si esta disminución del pulso carotídeo a predominio derecho, porque es a predominio derecho, no está diciendo solamente el derecho, es muy interesante, puede tener algo de correlación con la enfermedad que tiene el paciente. Igual, en cuanto a lo que presenta hipoacusia bilateral, la pregunta no sería ¿qué explicación tendría? La pregunta sería averiguar dentro de los antecedentes, doctora, este paciente varón ha tenido algún tipo de trabajo anterior que causara problema de traumatismo óptico. Caída, no, lo que refirió, como él es hipertenso, más o menos, como tiene un antecedente, más o menos su diagnóstico de hipertensión hace 12 años, ¿no? Más o menos hace 6, lo que refirió, ¿no? Hace 6 años atrás, él tenía como unos zumbidos en los oídos, ¿no? Entonces, no le llamó tanto la atención. Cuando acudió al otorrino, dijo que había, y ahí presentó una disminución de la audición, pero él no le llamó la atención, y cuando fue al otorrino le hicieron pruebas vestibulares y le dijo también por el antecedente que él tiene, que es diabético, aparte tiene la dislipidemia, y había comprometido lo que es la audición, ¿no? O sea, tiene ahí una
complicación por enfermedad, especialmente, como le ha mencionado el otorrino, una hipoacusia neurosensorial. Ya la doctora Verónica Yamoca el día de ayer les hablaba de que cuando estamos frente a una disminución de la audición, es decir, frente a una hipoacusia, habría que diferenciar entre lo que es una hipoacusia neurosensorial o una hipoacusia de transmisión. La de transmisión podría ser porque tiene un poco de cerumen en ambos oídos, bien difícil, pero sí lo hemos visto. De transmisión puede ser porque tiene perforada la membrana timpánica en ambos oídos, bastante difícil, pero también lo hemos visto, especialmente en los pacientes que trabajan en minas por trauma acústico. Yo trabajo en el hospital de la FAP y lo hemos visto en pilotos de helicóptero mucho más que en los pilotos de casa. Por eso es que siempre tiene que verse el antecedente de trabajo. Puede haber lo que se conoce la otoesclerosis, es decir, los huesecillos comienzan, no se olviden que pertenecen a un tipo de diartrosis, y cuando estos comienzan a fusionarse, la otoesclerosis va a impedir que estos huesecillos prácticamente se movilicen y puedan tener una buena transmisión. Eso se llama hipoacusia de transmisión. Generalmente es de un solo lado, rara vez es bilateral. A diferencia de la hipoacusia neurosensorial, que generalmente es bilateral, que más de una vez puede ir acompañada de mareos. Ya la doctora nos hablaba de caídas. Y miren, ahí tienen ustedes la confirmación por parte del otorrino, de un especialista, en donde ya les plantea que esa hipoacusia es neurosensorial. Entonces, esa es la pregunta que usted debiera hacernos. Esa es la pregunta que usted debiera hacerse. ¿Por qué este paciente tiene una hipoacusia bilateral? Y empezar desde las posibilidades de una hipoacusia de transmisión hasta las posibilidades de una hipoacusia neurosensorial. Ya la doctora Cortés les ha ayudado con esta evaluación del otorrino. ¿Alguna otra pregunta más? Al igual que hemos hecho esta disquisición de hipoacusia, esa es la misma discusión que ustedes tienen que hacer en por qué la disminución de los pulsos carotídeos, especialmente a predominio derecho. Hay dos preguntas, doctor. ¿El paciente tenía edema? ¿Presentó Babinski? No. Doctora. No, doctor. Al momento del examen no presentó edemas, ¿no? Sin edemas, y Babinski no, tampoco. La señorita Ángela del Águila dice, no se informó sobre la talla del paciente y si tenía algún hábito nocivo. Bueno, en cuanto al hábito nocivo, ¿no? Como es oficial, siempre tenía sus reuniones sociales, bebía alcohol en reuniones sociales, ¿no? También comía lo que es los carbohidratos y frituras, ¿no? Pero por eso él, por más, no tenía una dieta estricta el paciente, ¿no? Acuérdense nuevamente sus antecedentes, se los vuelvo a colocar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? He querido poner este primer día de hospitalización porque siempre nos preguntamos, siempre se les ha enseñado a ustedes lesión de primera neurona, y yo estoy seguro que todos ustedes tienen en el chip Babinski. Por eso esa pregunta muy interesante de su compañero. Pero acuérdense que el estado de lesión de primera neurona y por lo tanto la liberación de médula espinal es un proceso evolutivo que cuando el cuadro es agudo no permite una evolución inmediata de liberación de médula espinal. Pero sí, miren ustedes, en el examen clínico el tono muscular. Eso a veces los confunde. A veces ustedes quieren que el libro diga todo. La plejía, la espasticidad, el Babinski. Pero a veces el estado es tan agudo que no permite la liberación de la médula espinal tan rápido.
pero sí permite la plejía y permite comenzar a tener los signos de espasticidad. Por ello es que, miren, la doctora nos coloca lo otro que buscamos para ver si es primera neurona, si es segunda neurona, los reflejos. Ella nos coloca acá, por el estado del paciente, los reflejos no pudieron ser evaluables. Todos quisiéramos que acá nos diga hiperreflexia o hiporreflexia, pero es así la medicina. A veces ello no se puede evaluar. Pero tenemos el dato nuevamente del inicio de enfermedad, de los antecedentes y de dos pilares importantes en el examen físico, no solo neurológicos, al igual que la semana pasada estamos viendo un árbol gastrointestinal, estamos viendo un árbol cardiovascular. ¿Cómo juntamos todo ello? Deberíamos pasar nosotros en este momento a los estudios de apoyo al diagnóstico. Pueden escribirnos, al igual que la semana pasada, qué estudios de apoyo diagnóstico les gustaría tener. Por supuesto, siendo el último, como se los dije la semana pasada, la tomografía y la resonancia, en ese orden, que sería lo ideal. Pueden poner en el chat, por favor, qué análisis les gustaría, qué estudios de apoyo al diagnóstico. Miren que la doctora ya les dio uno. ¿Se acuerdan que les mencionó cuánto tenía de glucosa al ingreso? ¿Nos puede volver a mencionar, doctora, la glucosa? Sí, doctor. La glucosa al ingreso del paciente presentó un ratito. 150, 170. Acá con funciones vitales usted nos leyó, pero acá no encontré el resultado de glucosa que usted nos dijo que estaba dentro de lo normal. O incluso creo que un poco elevado por lo que nos dice el doctor Vega. Estaba elevado. Sí, perfecto, perfecto. ¿Qué otros estudios de apoyo al diagnóstico les gustaría tener? Piden electrocardiograma. Piden electrocardiograma, muy bien. ¿Qué más? Glucosa 135, doctor, 135. 135 de glucosa ahí, en emergencia. Listo. Con eso ya los hemos ayudado bastante. Con esto también los ayudamos nosotros, porque siempre el plan de trabajo tiene que ser completo. Siempre pensando, doctor. Piden triglicéridos, electrolitos, AGA. Perfecto. Doctora, ¿le parece bien que nos comencemos a revisar la parte de laboratorio? Acá tenemos una parte. Perfecto. Lo que sí, al momento del ingreso del paciente, el primer día del hemograma, los leucocitos, ¿no? Estaban aparentemente bien, ¿no? No había alteración el primer día, pero ya el siguiente día no empezó a elevarse a 17.000, 22.000. Doctora, perdóneme, sí. Fíjese, acá tenemos 24, 29 y los leucocitos están en 4.900, 4.500. No, más abajo, doctor. El hemograma ese tiene error. Disculpa, más bien. Por eso presenté. Hay otro hemograma más abajo. Ya. Por favor. Más. El inicio, cuando llegó el paciente, nomás el hemograma no tenía alteración, pero después al día siguiente ya, como nosotros al examen clínico, examinamos lo que es respiratorio, ¿no? Tenía movilización de secreciones, pero no era no escuchamos crepitantes, nada, movilización de secreciones. Entonces ahí fue que nosotros le pedimos exámenes de laboratorio. Entonces, más abajo debe estar, doctor. No, doctora, no tengo más. Ese otro. Ya, entonces... Entonces le voy acá, doctora, mire, acá está. Perdóneme usted. Ahí está, sí. Entonces ahí, como vemos, ¿no? Ingresó el 24, el 24, y acá está. Perdóneme, doctora, acá está. Sí, ese hemograma. Sí, entonces ahí ven ustedes que los leucocitos empezó a subir a 17.000,
22.000, ya era un proceso ya infeccioso sobreagregado, ¿no? Como le decía, al examen clínico respiratorio, lo único que escuchamos roncantes, o sea, crepitantes, lo que, ¿no? Las vibraciones vocales, todo que nosotros solemos escuchar, pero acá solamente roncantes nada más. Y ya le pedimos una placa, ¿no? Ahí salió alterado y la catalogamos como un producto del problema agudo, como una neumonía aspirativa, ¿no? Ahí también tenemos los resultados de plaquetas, señores alumnos. Las plaquetas, por ejemplo, está en 187.000, el 26, 160.000, ¿no? Y eso, en ese rango encontramos las plaquetas, ¿no? El hematocrito en 44.1, ¿no? El 25, el 26 encuentra 36.6, la hemoglobina de 15 bajó a 12, ¿no? En cuanto a la creatinina, o sea, el día del ingreso 1.8, después se iba subiendo, ¿no? Pero más marcado eran los leucocitos, ¿no? La hemoglobina que empezó a bajar, ¿no? Y la glucosa de 154 subió a 194. Y los Uno de los triglicéridos. alumnos, exacto, uno de los alumnos nos pedía los triglicéridos, ahí está. 190, ¿no? Y de 192. Ese era el rango que tenía el paciente. También tenemos tiempo de protrombina, miren ustedes. 18, ¿no? Y de 15. Como tenía un TP de protrombina y se le empezó, ¿puede decir el tratamiento también, doctor? Yo creo que ya les dio una línea. Okay. No le diga el tratamiento todavía, pero ya les dio usted una línea. Así es. No sé si tenemos el tiempo de protrombina con INR. El INR en este paciente es 1.4, pero no lo logré poner ahí, doctor. Perfecto. Miren, entonces a su ingreso 18 con un INR de 1.4 y ya la doctora les ayudó un poquito. ¿Por qué tiene ese INR prolongado el paciente? Acá tenemos sus pruebas de hígado. Tenemos el TGO, ¿no? En 15, la fosfatasa alcalina, el TGO está en 10, la TGP en 15, la fosfatasa alcalina en 220. Y como ya saben ustedes, su tiempo de protrombina 18 con un INR de 1.4. Doctora, para resolver esa curiosidad de los alumnos de electrocardiograma, ¿tiene usted algún informe del electrocardiograma? No, doctor, en la mano lo tengo, pero sí cuando le tomaron había la arritmia, ¿no? La arritmia marcada y aparte de eso, tuvieron que tomarle y hacerles otras pruebas, pero mayormente se vio la arritmia en este paciente. ¿Y la arritmia de qué tipo era, perdone? La arritmia era supraventricular. ¿Fibrilación auricular o solamente una taquicardia? Fibrilación auricular, doctor. Perfecto, doctora. Bien. ¿Alguna pregunta que quisieran hacer, por favor, antes de mostrarles las imágenes? En este caso, la imagen de tomografía, puesto que yo me imagino que ya ustedes han presentado sus prioridades, ya tienen ahí las prioridades de por qué un paciente inicia súbitamente su cuadro neurológico, un cuadro neurológico que se presenta súbitamente con cefalea y con focalización. Cefalea y focalización. Entonces, me imagino que ya todo el mundo ha presentado ahí sus posibilidades. Miren la presión arterial que tenía el paciente al momento de que llega a emergencia. En un paciente que tiene ya un tiempo de protrombina, como ustedes han visto, prolongado. ¿Qué consecuencias puede tener? Pero, doctor, el paciente también tenía disminución
del pulso carotidio, pero eso no nos da una sintomatología aguda, eso nos da una sintomatología un poco más insidiosa. Nuevamente, ¿cuál puede ser la etiología de este cuadro neurológico, de esta encefalopatía? Producto de un problema agudo. ¿Alguna pregunta, doctor Vela, por ahí? No, doctor, no hay por un momento. Entonces, permítanme presentarle, doctora, la tomografía cerebral. En sus manos estamos. Sí. En cuanto a la tomografía cerebral, no sin contraste, el informe que se observa una imagen hiperdensa en región temporoparietal izquierda con desplazamiento de la línea media presentando un colapso ventricular izquierdo. Ya está tranquila, ahora vivir tu vida, tranquila. Creo que ya están cerrando todos ustedes su capítulo. Creo que todos ustedes están cerrando prácticamente el libro que tenían abierto. Las preguntas que ustedes mismos se hacían. ¿Esto es agudo, brusco o es insidioso? Normalmente nosotros debiéramos tener una cavidad como esta, que es el ventrículo lateral, también en el otro lado. Sin embargo, miren, tienen a ustedes ahí una radiopacidad que está llenando prácticamente. Acuérdense de la clase que les presentó el doctor Pino sobre procesos expansivos cerebrales y hipertensión endocraniana. Acuérdense de la clase que les presentó el doctor Solari sobre accidente cerebrovascular. Y ahí les enseñó la posibilidad de hemorragia, la posibilidad de isquemia. Y dentro de la posibilidad de isquemia, porque algunos me pueden decir, doctor, agudo isquémico también es embolia. Y el paciente tenía fibrilación auricular. Entonces, miren todas las posibilidades que se presentan y que ustedes van a tener que sostener en su informe. Claro, está muy bien. Informe cuyos pasos se los presentamos como siempre lo hemos hecho acá. Presentar un informe de su historia clínica, los datos que caracterizan al paciente. Dentro de esos datos estoy seguro que muchos le van a dar valor a esa presentación súbita. ¿Qué síntomas principales? ¿Cuál es la cronología? Y muchos de ustedes presentarán su informe en forma de una línea de tiempo. Presentarán los principales hallazgos del examen clínico. Por supuesto que no solamente van a ver el árbol llamado sistema nervioso, puesto que tienen que correlacionarlo. ¿Qué pasó con el árbol llamado sistema cardiovascular? ¿Qué pasó con los hallazgos del sistema abdominal? Y en razón a esos síntomas y al detalle de los signos tendrán que presentar sus síndromes principales. Atreverse a presentarlos. Sus síndromes secundarios, muy probablemente el principal y el que pongan ustedes será el neurológico, pero tendrán que ver qué otros síndromes hay. Ya les he mencionado los otros árboles que tienen que tener presentes. Y que tendrán que mostrarnos un correlato fisiopatológico. Por ejemplo, si el déficit motor es derecho, ¿dónde está la lesión anatómica? Si el déficit es derecho, ese lugar donde está la lesión anatómica explica el problema de la fascia de la paciente. Es decir, correlacionar anatómicamente en su correlato fisiopatológico. Y ahora sí, teniendo presentes sus síndromes, tendrán que ponernos a atreverse desde ya a hacer sus diagnósticos etiológicos. Uno de sus compañeros no pudo dar su examen del post-test
el examen de evaluación del caso clínico de la semana pasada. Cuando tuve oportunidad de conversar con ellos, me dijo que su grupo había planteado como diagnóstico sindrómico secundario síndrome de Sheehan. Entonces le preguntaba yo, ¿cómo es que explicamos un síndrome de Sheehan en un paciente obeso, con estrías, violáceas, con un paciente, ¿se acuerdan que tomaba prednisona? Es decir, una morfogénesis de Cushing, ¿cómo la metía en un síndrome de Sheehan? Tiene que tener, por favor, ese correlato fisiopatológico, lógica. ¿Qué otras cosas hubiesen buscado dentro del plan de trabajo? Atreverse a decirnos la importancia de esa tomografía sin contraste. La discusión correspondiente, sus respectivos comentarios con su bibliografía. Doctora Cortés, ¿algo más que nos quisiera decir? Sí, doctor, en cuanto a la evolución del paciente, fue desfavorable, fue evaluada por cirugía, por neurocirugía, ¿no? Ellos solicitaron sala para entrar a hacer una descomprensión, ¿no? Y la paciente evolucionó desfavorablemente y falleció. Gracias, doctora. Voy a dejar de compartir. Señores alumnos, ¿alguna pregunta que quisieran hacernos, por favor?